Resumen, vamos a ver las comparaciones de un reactor PFR y un reactor CCTR. Entonces el volumen de los reactores cambia para la misma reacción. Eso es lo que vimos, que teniendo la misma rapidez o los mismos datos de cinética, el volumen del reactor, dependiendo si es CCTR o PFR, cambia, excepto para los de reacción de cero orden. Esto es debido a que las ecuaciones de diseño para el cálculo de volumen, en este caso para el reactor CCTR, es un concepto algebraico. En este caso, el CCTR, vamos a tener un concepto algebraico, y para el reactor PFR vamos a tener un concepto de integral, un área bajo la curva. Entonces aquí vemos que gráficamente pues esto va a ser un solo rectángulo, y estos serían varios rectángulos debajo del área de una curva. Pero ese solamente sería el método, ¿no? El método para calcularlo, porque en realidad pues es el área bajo una curva. Cuando usamos reactores CCTR o PFR, conceptos principales: se asume que al minimizar el volumen, es la prioridad. También se ignoran los costos asociados a la ingeniería de proyectos o a la ingeniería de detalle, y para el cálculo de volumen se deberá contar con la rapidez de reacción o los datos de menos rapidez de reacción, ¿sí? O los datos o fórmulas, cualquiera de los dos. Entonces, para reactor de CCTR, aquí lo tenemos, el CSTR, vamos a tener que cuando disminuye, pues nos va a beneficiar. Cuando tenemos una reacción en la cual la rapidez de reacción es constante, pues no sabemos si es que vamos a tener, nos va a dar igual si utilizamos un PFR o un CSTR. Y cuando la rapidez de reacción aumenta con respecto a la conversión, pues vamos a tener un volumen que no vamos bueno, que estaría de más, ¿no? Entonces este volumen de acá arriba, ¿sí? Si es que utilizamos un PFR, sería mucho mejor, porque solamente sería el área debajo de la curva, y acá no, acá es el área del rectángulo que se forman entre la conversión a la que queremos llegar y la curva de rapidez de reacción. Entonces aquí ya veríamos el caso de que para cuando disminuye el reactor de flujo pistón, siempre va a ser, el volumen del reactor de flujo pistón siempre va a ser mayor que un reactor de mezcla perfecta. Cuando la rapidez de reacción con respecto a la conversión permanece constante, nos da igual si utilizamos uno de mezcla perfecta o uno de flujo pistón. Y en el caso de que la rapidez de reacción aumente, vamos a tener que el volumen del reactor de flujo pistón siempre va a ser menor que el reactor de mezcla perfecta o CCTR, ¿sí? Aquí vemos en el análisis de casos, vemos que para el caso de que cuando la rapidez de reacción disminuye, el volumen del reactor CCTR siempre va a ser menor, ¿sí? El CCTR va a ser el rosa y el PFR va a ser el verde, ¿sí? Entonces vean cómo tenemos una mayor área para un reactor de flujo pistón cuando la rapidez disminuye. Y cuando la rapidez de reacción aumenta, pues tenemos que va a ser menor el volumen de un reactor de flujo pistón, ¿sí? Ahora el verde es de flujo pistón, y vemos cómo no, de hecho aquí también es de flujo pistón el verde, ¿no? Entonces vemos cómo el área que ocupa el reactor de flujo pistón es mucho menor, por lo tanto el volumen es menor, y el reactor de CCTR tiene un volumen mayor en este caso. Entonces simplemente a veces con los datos de cinética ustedes ya podrían decir cuál es mejor, ¿sí? ¿Qué reactor recomiendan ustedes en esos casos? Simplemente viendo si los datos de cinética disminuyen o aumentan.